Estamos resolviendo el número 5 relacionado del examen, que era se paga la deuda a la empresa Junior con cheque. Entonces, ¿qué habíamos visto? Habíamos analizado y habíamos dicho que era una deuda, que teníamos una deuda en la empresa y la deuda se estaba pagando, por lo tanto íbamos a tener menos deuda, es decir, toda la deuda se estaba pagando, ¿no? Se estaba pagando toda la deuda. Lo que pasa es que era como que si sale la deuda, disminuye la deuda de nuestra empresa. Por otro lado, teníamos que, como estábamos pagando con cheque, no era que salía nuestro cash, sino salía la plata de nuestra cuenta corriente. Entonces aquí decíamos, sale la plata de nuestra cuenta corriente, ¿no? Entonces, esas dos cosas las habíamos reflejado acá en nuestro análisis y decíamos, la deuda disminuye en 15.000 bolivianos porque era la deuda lo que le debíamos a la empresa Junior. Y en bancos disminuye en 15.000 bolivianos también porque era que salía plata con cheque, ¿no? Entonces, eso lo estábamos ya. Tenemos todo. Listo. Vamos a copiar. Ya. Entonces, aquí teníamos y decíamos la deuda disminuye en 15.000 bolivianos, por lo tanto, decíamos aquí sería 22.000 menos 15.000, y vamos a tener que 22.000 menos 15.000 son 7.000 bolivianos, ¿no? Muy bien, entonces en bancos, en cambio, teníamos 50.000. Entonces aquí, como estamos pagando con cheques, y está saliendo plata de nuestro banco, vamos a disminuir también los 15.000, ¿no? Entonces aquí decimos 50.000 menos 15.000 sería, ¿cuánto? 35.000. Muy bien, gracias. Muy bien, ya está. Ahora sí, hemos visto que está cuadrando nuestra ecuación. Y esa transacción sería permutativa, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha movido el patrimonio. Solamente ha habido un movimiento digamos, permutativo entre el activo y el pasivo. No ha habido ningún cambio del patrimonio. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta del examen que quieren que veamos? Lice, una pregunta. Sí, claro que sí. Rodrigo, dime. Lice, en el anterior examen había, ha nacido ya con unas cuentas por pagar ya de la empresa, Sí. y luego de vuelta ha comprado un muebles y enseres, creo que a crédito. Sí. Ahora, ¿eso se le sumaría a las cuentas por pagar o usaría otras cuentas por pagar, muebles y enseres, digamos? Muy buena pregunta, Rodrigo. Gracias por la pregunta. Nosotros estamos trabajando con nombres genéricos, ¿no ven? Estamos trabajando con nombres genéricos. Entonces, el nombre genérico que le hemos dado a las deudas ha sido cuentas por pagar. Y como es el nombre genérico, nosotros lo vamos a poner solo a cuentas por pagar. Ahora ya les cuento que en la contabilidad, ¿qué se hace? Internamente se mantiene un registro de cada uno de los deudores. Es decir, se mantienen como subcuentas o cuentas auxiliares. O también, sí, registros auxiliares, donde se pone ya, como nos decía nuestro compañero Rodrigo, yo voy a ponerle a uno cuentas por pagar, uno va a ser empresa King Long, otro va a ser empresa Junior. Entonces, cuando yo vaya al detalle, me va a salir ahí cuánto debo a King Long y cuánto debo a Junior. Pero ahora, como nosotros estamos aprendiendo contabilidad, todo lo vamos a poner en una sola cuenta, en las cuentas por pagar. Entonces, no vamos a crear, digamos, cuentas por pagar aquí, por decir, sería cuentas por pagar King Long, digamos, tanto. Cuentas por pagar empresa Junior, digamos, otra. No, como estamos trabajando con cuentas genéricas y estamos aprendiendo contabilidad, nosotros vamos a utilizar la misma cuenta, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que todas las cuentas por pagar vamos a poner en cuenta por pagar. A no ser que tengamos, digamos, un documento por pagar que sea con pagaré, digamos. Entonces, en ese caso, ya lo vamos a poner nosotros en otra cuenta que va a ser documentos por pagar, ¿no? Que es diferente porque ya no es una cuenta con compromiso verbal, digamos, yo te voy a pagar, si hija, te pago. No, sino ya hay un documento de por medio. Entonces, por eso es bueno separar y ahí sí vamos a crear otra cuenta. En este caso, no había un pagaré, ni había una letra, nada. Entonces, por eso directamente a las cuentas por pagar. No sé si se ha entendido, Rodrigo. Lice, ¿Sí? Lice, Sí. Adelante. licenciada, por favor, como dice usted, a lo que entendí, dice que se puede mantener si es de una sola empresa con ese mismo nombre de cuentas por pagar. Entonces, como un ejemplo, dice, supóngase, digamos, que hay un inventario
inventario, entonces para el control, aunque sea, no sería de ponerlo un inicial, dice, digamos, cuentas por pagar, un M y E, digamos, como muebles esenciales, porque ha entrado para la oficina, digamos. Eso me planteaba en el ejercicio números, en el penúltimo. Ya, Entonces ya no sabía dónde ponerlo, Lice. tienes Porque razón. la empresa había nacido con una cuenta por pagar y luego de nuevo ha aparecido con cuentas por pagar que eran muebles y enseres, equipos de computación, perdón. Entonces ya no sabía cómo ponerlo. Entonces en el pasivo ya iba a salir, dos cuentas por pagar, ¿verdad? Entonces ya no sabía cómo acomodarlo ahí. Dice, ¿con qué nombre genérico ya iba lo que había ingresado recién? Ya. Está bien, Rodrigo, tienes razón. Pero, ¿sabes? Ahora, mira, como te digo, ahorita estamos viendo solamente la ecuación contable. Generalmente, en contabilidad, como te decía, lo que hacemos es nosotros ponemos, creamos aquí como una subcuenta, ¿sí? Mira, así lo hacemos, insertar, y aquí creamos como un detalle. O sea, aquí podríamos decir, por ejemplo, teníamos la empresa, primero era Junior, ¿no? Entonces puedo poner empresa Junior, es bolivianos 15.000, ¿no ves? Ahí. Y además puedo poner ahí una punto y coma, empresa King Long, digamos, ¿no ves? Empresa King Long, bolivianos, o puedo hacer otra línea así. Generalmente se hace así, o sea, se crea diferentes cuentas. Aquí puedo hacer para la empresa Junior 15.000 y para la empresa, eso se llama la composición de la cuenta. Entonces aquí yo digo, por ejemplo, para la empresa King Long, esto es King Long, bolivianos, 7.000 era la empresa King Long, ¿no ven? Entonces, entiendo, esa es tu duda, digamos. Tú dices, ya no sé dónde ponerlo. La cuenta, entonces, Rodrigo, es la misma. O sea, la cuenta sigue siendo cuentas por pagar. Lo que sí, en el desglose, en contabilidad, lo que se hace es ponerlo, como decirte, con cuentas auxiliares, con un detalle más minucioso para saber cuánto le debemos a cada uno. Entonces, generalmente en contabilidad así se escribe. Tienes una cuenta por pagar y tienes un detalle aparte donde estás poniendo cuánto les debes. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos está diciendo? Si bien yo tengo deudas por 20.000, ¿a quién le debo? Pero, digamos, no sé a quién le debo. Entonces yo me voy al detalle de la contabilidad y ahí tengo que a Junior le debo 15.000 y a King Loan 7.000. Sí, dime. Ah, ya, ahora sí dice, ese detallito. Entonces no habría problema para detallarlo así, ¿verdad, licenciada? Claro que sí. Si quieren lo pueden detallar así, no hay ningún problema. En realidad lo vamos a ir detallando así más adelante. No hay problema. Mm, Está bien. Gracias Está por bien, la pregunta, licenciada. Rodrigo. Muchas gracias. Me A usted, ayudas mucho. licenciada. Ahora sí, ¿alguien más? ¿Nadie más? Entramos otra vez a... Vamos a seguir avanzando un poquito hoy día entonces. Seguiremos avanzando. Licenciada, Sí, sí. Zulma, dime. eh, yo, yo tenía igual el mismo caso que mi anterior compañero, pero yo estaba en el B y también me he trabado en la pregunta 3. Esto creo que es del A y entonces yo he hecho el otro ejercicio en el grupo B. Ah, tú estabas en el grupo B. ¿Quieres que lo veamos? Sí, por favor, licenciada. Claro que sí. Dame un minuto. ¿Era verdad, Zulmita? Sí, El número 3 me dijiste. Ah, ya, ok. sí. Repetiremos el número 3. Está bien, no hay problema. Las ventas es bueno repetirlas varias. Ya, entonces haremos aquí esto y lo vamos a ver en lápiz. El ejercicio nos decía, se venden 680 unidades del producto B a un precio de 44 cada uno. ¿No ven? Entonces, aquí teníamos, es similar al caso que hemos hecho al primerito, es bueno que lo veamos. Ya, entonces decimos, se venden 680 unidades. Al principio lo que teníamos es parecido, es muy parecido al otro, muy parecido. Entonces decimos, al principio lo que teníamos era 700 unidades, pero el precio de cada una, o más bien el costo de cada una, lo que nos había costado era 22 bolivianos, ¿no? Entonces ya aquí nos está diciendo, vendo
a 44, lo que nos ha costado a 22. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, me van a ayudar. ¿Qué está pasando en la empresa? Miren, aquí en nuestro cuadrito nos vamos a dar cuenta. ¿Yo qué le entrego a la empresa? A ver, ¿quién me ayuda? Zulmita, ¿qué sale y qué entra? Bueno, ¿Qué sale? disminuye la mercadería Ya, y muy bien. aumenta la caja. Y el vendedor te va a pagar. Tenía la platita y te paga, porque es en efectivo, ¿no ven? Muy bien. Entonces, primero la mercadería. Ahora, vamos a hacer. La mercadería disminuye en bolivianos. ¿En cuánto disminuye? 14.960. Ya, 14.960. ¿De dónde sale ese monto? No les estoy creyendo, no estoy poniendo. ¿De dónde sale ese monto? Mercadería más el costo del producto, licenciado. Allá. El costo serían 22 bolivianos multiplicado por... 680. Muy bien, excelente. Muy bien, esa sale la mercadería. Y eso nos va a dar 14.900. Ahora aquí decimos la mercadería, ¿qué es? Es un activo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es su nombre genérico de esta mercadería? Eso nos estábamos olvidando poner. Inventario de mercadería. Eso le hemos puesto, ¿no? Como les decía, este inventario de mercadería no está escrito en piedra. Esto cada empresa le pone su nombre genérico. Otro puede decirle existencias, le puede poner. Otros inventarios. Si fuera una empresa industrial, sus mercaderías ya son diferentes porque son productos terminados, materia prima, tiene diferentes inventarios. En nuestro caso le hemos dicho inventario de mercadería porque estamos trabajando con una empresa comercial, es decir, que compra y que vende, nada más, no fabrica, ¿no? Seguiremos. ¿Qué más nos decían? La plata. ¿No ve? La plata. ¿En dónde está la plata? ¿En qué nombre genérico? El dinero. Vamos a ver, el dinero. ¿En qué nombre genérico está? Caja o cash. Cash. Cash, muy bien. Caja o cash, ya. ¿Por cuánto está aumentando o disminuyendo la plata para nosotros en nuestra empresa? Aumenta en 29.920, licenciado. En 29.920. ¿De dónde has sacado ese monto? Mercadería más el costo del precio sería 44 por 680. Muy bien, 44 por 680. Excelente. Muy bien. Aumenta. ¿Qué más está pasando aquí? Estamos vendiendo y hay un resultado de esa venta. Puede ser o ganancia o puede ser pérdida. ¿Cómo sacamos eso? Resultados es igual a ingresos menos gastos. Muy bien, Liz, muy bien. Resultado es igual a ingresos menos gastos. Esa es nuestra otra cuestión que hemos aprendido, ¿no ven? Menos gastos. En este caso, ¿cuál serían nuestros ingresos? La venta que hemos hecho es nuestro ingreso, ¿no ven? ¿Por cuánto tiene nuestra venta? ¿Por cuánto hemos vendido? 29.920. 29.000. Menos 920. 26.920, ¿no ven? ¿Está bien ese monto? No sé. Menos ¿cuánto? 29.000, licenciado. Es 29.000, ya ven, yo estoy leyendo mal. 29.920, ¿no ves? Menos, ¿cuánto sería entonces? 14.960. 1960. Menos 14.960. Muy bien. ¿Y qué es entonces mi resultado? ¿Es ganancia o es pérdida? Ganancia. Ganancia, Liz. ¿Por qué es ganancia? Porque los ingresos son mayores a los gastos. Muy bien, excelente. ¿Cuánto será mi ganancia? 14.960. 1960. Muy bien, el mismo monto me salió, ¿no ves? Sí me acuerdo de esto, ya. Ahora eso lo vamos a poner en nuestra ecuacióncita, ¿no? Aquí vamos a estar con nuestra ecuación, ¿dónde está? Este del 3, listo. Ya está. Entonces voy a simplemente copiar el anterior cuadrito. Vamos a ver cómo se mueve. Listo. Ya, entonces decíamos, aquí está, para no confundirnos. Ya. Ok. Entonces decimos, se vende las mercaderías. ¿Qué se está moviendo? Primero la mercadería. ¿En qué nombre genérico estaba?
En inventario de... Inventario de mercadería. Gracias. Entonces sería inventario de mercaderías, teníamos 15.400, menos ¿cuánto? ¿Cuánto ha disminuido? 14.960. 14.960. Muy bien. 960. Por lo tanto, ¿cuánto tendremos? Teníamos 15.000 menos 14.960. Ahora nos ha quedado solamente 400. 400. ¿No ven? 40. Muy bien. Ahora vámonos a el dinero. ¿Qué ha pasado con el dinero? ¿Ha aumentado o disminuido? Aumentado. Aumentado. Muy bien. ¿En cuánto ha aumentado el dinero? 49.920. Muy bien. 20.000 más 29.920. Ahora vamos a ver cuánto tendríamos. ¿Está bien? 49.920. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué más ha pasado? Se abre una cuenta de patrimonio. Muy bien. ¿Qué se llama esta cuenta? Todo de ganancias. El resultado, que puede ser o ganancia o puede ser pérdida. Cuando es pérdida se escribe entre paréntesis, ¿no? En este caso es una ganancia. Ganancia. ¿Por cuánto es nuestra ganancia? 14.960. Muy bien. No cuadrado, ¿qué ha pasado? Nos hemos equivocado en algo. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me dice? ¿Quién estaba atento? ¿Qué está faltando? Aquí, si se fijan, a veces yo lo hago muy rápido. Bueno, vamos a hacer la suma. Vamos a sumar todo esto, más esto, todo el activo, ¿no? Porque aquí estamos viendo solo la ecuación contable. Ya está bien. Ahora aquí, el pasivo. El pasivo solamente son los 10.000, no hay donde perder. El patrimonio. ¿Qué tengo que sumar? Tengo que sumar el capital más los resultados, ¿no? Ese es mi patrimonio. El capital más el resultado. Ahora, el total del pasivo y patrimonio va a ser el total del pasivo más el patrimonio. Por eso le puse un color rojito. Porque estoy sumando el pasivo más el patrimonio y esto va a ser el total, ¿no? Ahora sí, ¿qué estaba pasando? Que no estaba sumando este monto, ¿no? Ahora sí ya me está cuadrando, ¿no? Y este tipo de transacción sería una transacción Modificativa. modificativa. Muy bien, porque se está moviendo el patrimonio. No se estará moviendo el capital, pero sí se está moviendo los resultados, por lo tanto es modificativo. ¿Ya? ¿Está bien, queridos? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? ¿Está bien? Licenciada, una pregunta. Claro que sí, Luz, dime. Si toda la ecuación contable está bien, pero si nos hemos olvidado de poner transacción modificativa o el otro está, igual no es válido, licenciada. No, les voy a hacer valer algo, no hay problema. Ya está bien, licenciada, gracias. ¿Por qué? ¿Ya? Muy bien, queridos. Hoy día nos hemos dedicado a resolver el examen, pero me parece muy bien porque así vamos a tenerlo todo claro. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir ahorita, ¿sí? O podemos avanzar algo, porque les voy a seguir dando prácticas relacionadas con esto todavía. ¿Alguna pregunta? Lice, Sí. Rodrigo, dime. Disculpe, Lice, a ver, la partecita del, bueno, me ha salido todito la operación de este ejercicio, lo mismo, Ya. pero ya no cuadro ahorita, tengo un borrador todavía. El total patrimonio, 87.360, ¿de dónde ha salido, Lice? Ah, ya, muy buena pregunta. Esto es la suma del capital más los resultados. Ah, ya. Ese es el patrimonio. Porque no se olviden que en el patrimonio está el capital, están los resultados y están las reservas. Aquí no tenemos todavía reservas. Por ley, por ejemplo, cada año, cuando tú tienes una ganancia, se hace una reserva legal, que es el 5% de las ganancias que tengas. Ahorita, como estamos viendo recién la ecuación contable, todavía no hemos hecho eso. Pero parte del patrimonio son el capital, los resultados y las reservas. En este caso solo tenemos capital y resultado y tenemos que sumar eso para sumar el total del patrimonio. ¿Y no se suma el pasivo, Lice? El pasivo
También, pero ya es, fíjate, al final, sumo total, pasivo y patrimonio. De ahí ya es los 97,000. En la suma del pasivo más el patrimonio, ya es los 97,000. Ah, ya. Y eso es lo que ya me cuadra con el total del activo. Y Lice, entonces, yo creo que yo, la verdad no he puesto en el examen 87,000, pero igual me ha salido el 97,360. Claro, porque lo has debido importa, sumar Lice. todo de una, ¿no ves? Exacto, Lice, sí. Está bien, está bien. Por ahora está bien, Ah, ya. está bien. Ya, está bien, Lice, gracias. Muy bien, queridos, está muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Nada? Licenciada, una pregunta. Claro que sí, Carlos. Si, Sí. si en vez de vender la mercadería solo la prestamos, ¿qué pasa con eso? ¿Se abre cuentas por cobrar o algo más pasa? ¿Solo la prestamos? Sí, o no se puede hacer esa transacción o Pero si te vas a la vida real, cuando tienes mercadería, difícilmente la vas a prestar, ¿no? Lo que puedes hacer es vender al crédito de repente. sí, bueno, en ese caso entonces. Allá. En este caso, entonces, ¿cómo pasaría? Muy buena pregunta también. Vámonos a ver a la pizarra, ¿ya? Entonces, aquí podríamos hacer el mismo ejercicio y decir, en vez de decir se vende 680 unidades cada una y en efectivo, yo podría decir, en vez de decir en efectivo, podría decir al crédito, ¿no ves? ¿Qué significa el crédito? Significa el debe. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Fíjense, seguimos aquí. Y este vendedor no tiene plata, no tiene cash ahorita. Entonces, ¿qué hace? Perdón, este comprador va a ser para nosotros, ¿no? Este va a ser nuestro comprador. Este comprador no tiene efectivo. Entonces, no tiene efectivo, por lo tanto, va a comprar al debe. No tiene efectivo. ¿Qué pasaría? ¿Quién me dice? A ver, estamos vendiendo al debe. Esta es nuestra empresa. Y no tiene plata ahorita y te dice, te voy a pagar, fíjate, pago de aquí a 2 días, el viernes, que ahorita no tengo plata y necesito la tinta urgente porque tengo que imprimir un informe, lo imprimo, lo entrego, me van a pagar y te voy a dar yo la plata. El otro quiere vender, por lo tanto le dice, ya bueno, ya, al debe, como te conozco, sé que eres responsable y todo, así que sé que me vas a pagar. Le vende al debe. Entonces, ¿qué estaría pasando ahí? Otra vez vamos a analizar todo de nuevo. ¿Qué está pasando? A ver, haremos. ¿Quién me dice? Se abre una cuenta. Ya, se abre una cuenta. ¿Por cobrar o por Cuenta pagar? por cobrar. Por cobrar. Es un Una derecho. cuenta por cobrar. Muy bien. ¿Y qué será una cuenta por cobrar? Un derecho. Un activo exigible. Muy bien. Entonces aquí se abre una cuenta. Yo tengo por cobrar, una deuda por cobrar. Una deuda por cobrar. Ya no es una deuda por pagar, sino es una deuda por cobrar. Le tengo que cobrar, ¿no ves? Esto ya no es un pasivo, porque no es la obligación, no es una obligación, es un derecho. Tengo el derecho a cobrarle a ese comprador, ¿no ves? Les voy a decir, es una deuda por cobrar. ¿Por cuánto será esta mi deuda? ¿Está aumentando o disminuyendo para empezar? Aumento. Está aumentando. Muy bien. ¿En cuánto estará aumentando? ¿Cuánto tengo que cobrarle? Oye, cerveza. 29.920. Entonces decimos nuestra venta, ¿no? Le estamos vendiendo, aquí estaban, los 44 le estamos vendiendo por los 680. Entonces yo digo, los 44 más por los 680 a mí me va a dar 29.900. Muy bien. ¿No ven? Entonces, esta es mi deuda. Mi comprador le va a deber esa plata. Entonces voy a decir, mi deuda está aumentando. Por cobrar está aumentando en bolivianos 29.920. Ahora, esta deuda por cobrar es un activo o un pasivo, hemos dicho. O sea, ¿es un derecho o es una obligación? Es un derecho. Activo. Es un activo, muy bien. Entonces, es un derecho, es un activo, ¿no? Es un activo. Ahora, la cuenta genérica, esto por si acaso no hemos visto, pero la cuenta genérica de esto, ¿cuál será? El nombre genérico que vamos a usar
Si para el pasivo vamos a usar cuentas por pagar, para el activo vamos a usar cuentas por cobrar. Cobrar. Por cobrar, muy bien. ¿Qué más está pasando? Ya, entonces aquí este señor, yo voy a tener aquí, fíjense aquí en el activo, porque si se dan cuenta, a este lado he puesto los activos y a este lado he puesto como pasivos y patrimonios en dibujitos. Entonces aquí voy a tener que incluir una cuenta por cobrar, ¿no? Entonces yo, este señor, lo voy a tener aquí, ya lo voy a copiar a este señor. A este lo tengo que tener presente porque va a ser una deuda que yo voy a tener, ¿no ven? Ahí lo voy a poner, ¿ya? Lo he achatado, pero no importa. Entonces, activos, entonces aquí tengo que tener presente. Esta va a ser mi cuenta por cobrar. ¿Cuánto le tengo que cobrar? Ahí está el punto. Por 29.900. Ay, no, no está mal. 920, ¿no? 29.920. Ya, muy bien. 29.920. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más he movido? Recuerden que por lo menos tienen que ser dos cosas, ¿no ven? 29.920. ¿Qué más? Inventarios de mercadería. Muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Ha disminuido. Ha salido, ¿no ven? Entonces aquí voy a poner los inventarios, ya como ya sé esto, entonces voy a poner directito inventario de mercaderías. Y esto ya sabía. ¿Por cuánto era? ¿Se acuerdan? Era 680 por 22, ¿no ven? ¿Cuánto era? 14.900. Gracias. 14.960. Muy bien. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Solo eso es suficiente y estaríamos terminado? ¿O es que No. cuando vendemos siempre tenemos un resultado? Liz, tendría que ser un resultado de ganancia, ¿no? Pero por una cuenta por cobrar. Exactamente. Igual vamos a tener un resultado de ganancia, como en el otro caso, pero en este caso tenemos que cobrar todavía, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, aquí se nota claramente que el recibir el efectivo no significa que sea ganancia o pérdida, ¿no? Solamente el efectivo es el efectivo nada más. En este caso, el resultado va a ser una ganancia y aquí habíamos dicho que era la disminución de ¿qué menos qué? Ingresos menos gastos. Muy bien. ¿Y cuánto era el ingreso, Liz? El ingreso ¿A cómo hemos vendido? Es 29.000. 29.920 Muy bien. menos 14.960. Muy bien. Es lo mismo, ¿no? Y ahí nos daba, ¿cuánto nos daba? El mismo monto, ¿no? 14.960. Muy bien. Es lo mismo. Ahora lo pondremos en nuestra ecuación. Vámonos a nuestra ecuación, ¿ya? Aquí estamos en la ecuación. Ahora nos hemos imaginado que es así, ¿no ves? ¿Qué ha cambiado? En vez de poner el cash aquí, ha cambiado a una deuda por cobrar nada más. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿qué se ha movido? Vamos a volverlo a hacer, ¿ya? Para que esté bien claro, más claro que el agua. Ya, listo. Entonces decimos, igual, la deuda por cobrar ha aumentado. ¿Dónde tengo que poner la deuda? Es un activo. ¿Dónde tendría que aumentar esa deuda? En esta parte. Debajo de bancos. Muy bien, debajo de bancos, mejor, sí, ahí tendría que poner. ¿No? Entonces yo pongo aquí debajo de bancos y voy a poner cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar y dice que ha sido 29.920. Listo, ha cambiado esto. ¿Qué más? Reduce inventarios. Los inventarios también están disminuyendo y eso ya lo hemos visto, así que lo vamos a hacer rapidito. Menos 14.960. ¿Qué más? El resultado de ganancia, Liz. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro resultado, que es una ganancia. Muy bien.
una ganancia. ¿Cuánto era? 14.960. Muy bien. Ahora sí, ¿qué nos está faltando? Sumar. Sumar, listo. Muy bien, gracias. Y listo, ya está. Es lo mismo, lo único que ha cambiado es esta parte. ¿A ver? Ahora ya no es en efectivo, sino que ahora ya es una cuenta por cobrar. ¿No ves? Igual es modificativo porque se modifica el patrimonio. Esos queridos, ¿alguna otra pregunta? Ya no vamos a avanzar, estamos ya sobre la hora. Lo que voy a hacer es darles una práctica adicional para que sigamos practicando esto de las transacciones. Se les voy a subir ahora en la tarde. Teníamos ahí una práctica que les he dejado, creo, no me acuerdo, Carlos Vargas, creo que era. Pero les voy a dar otra práctica, no sé si la misma, voy a revisar ahorita si puedo dar la misma. Pero para que hagan primero esto, ¿ya? Esto, solamente esto, o sea, el análisis de transacciones en la ecuación contable. Solo eso estamos haciendo por si acaso. Aunque esto se parece un poco al balance, que después vamos a ver, el balance de apertura y todo, pero solo estamos haciendo el análisis de las transacciones. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces lo que voy a hacer es darles una practiquita para que vayan practicando, y eso me interesa que practiquen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Dice, Sí, sí. en la pregunta número 50 tenía una duda, digamos, aquí dice se paga en la empresa Chihuahua con cheque. Ahora se paga la deuda con bancos. ¿También puede disminuir, licenciada, ganancia? No, solo estás pagando una deuda. Si eso lo he puesto aquí, acabo de fijarme. ¿Y estaría mal, no, licenciada? Estaría mal, porque no, cuando tú pagas una deuda no estás aumentando ni disminuyendo tus resultados, no tienes ni ganancia ni pérdida, solamente estás disminuyendo tu deuda. Antes tenías un pasivo, una deuda, solo disminuye tu deuda. No se mueve el resultado ni el patrimonio. Ya, Liz, está bien. Ya, queridos. Ahora, otra cosa que yo les quiero pedir ahora, dándome cuenta cómo estamos avanzando, ¿qué tal si por favor el día martes podemos vernos en Zoom? Eso les pediré. La próxima semana podemos hacer 2 reuniones vía Zoom. Así el martes les explico. ¿Han podido revisar el material que les he dejado por hoy día? El tema de la cuenta, no. Sí. Han revisado un poco, ya. Pero me gustaría que ya el martes nos veamos vía Zoom, de tal manera que ya resolvamos un ejercicio y así ustedes el miércoles lo resuelven. Si es necesario, de repente el miércoles más nos podemos ver vía Zoom, pero no creo. Ya, sí, pero si es necesario así, me voy a que, digamos, el martes ya les daría la práctica, cosa de que el miércoles ustedes ya la resuelvan. Si tienen alguna duda, me dicen o algo. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Está bien? Ya, entonces estamos quedando en que el día martes nos reuniríamos vía Zoom para que yo les explique con ustedes y resuelva la práctica. ¿Ya? Ya tendrían que revisar el material para el martes también, por si acaso, y les voy a dar una pequeña práctica para que puedan practicar esta partecita. ¿Ya? Y el martes voy a resolver con ustedes la práctica, que ya no es esto mismo, es parecido, vamos a hacer un análisis de esto, pero ya vamos a ver el movimiento en de cada cuenta, ya vamos a conocer un poco más de las cuentas, y ya vamos a ver su movimiento en que es lo que se llaman mayorcitos en T, ¿ya? Eso vamos a ver el día martes, ¿de acuerdo? Esos queridos, si tienen alguna duda, todavía tenemos unos minutitos. Cric, cric. Creo que ninguna. Ya. Ya, queridos, de todas maneras, igual estoy conectada, cualquier cosa me dicen. Y enseguida les voy a dar la práctica para que puedan seguir resolviendo, ¿ya? Y les voy a poner ahí en el 1000 aulas y también en el WhatsApp para decirles si es esa misma práctica del 1000 aulas que les he dejado, que quería que lo hagan ya con mayores en T, pero podemos hacerlo directamente con transacciones, cosa que la próxima ya sea más fácil hacer solo los movimientos en sí, ¿ya? ¿O alguna pregunta, chicas? Nos despedimos. Un abrazo a todos. Dios los bendiga mucho. Se cuidan, por favor, mucho, ¿ya? Y cualquier cosa... Hola, licenciada.